Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ulises Sánchez Morgado. Y el mío es Rafael Pagán. Qué gusto estar de nuevo. De nuevo aquí. Sí. ¿Cuál es el tema hoy? Pues vamos a centrarnos en lo que nos toca vivir, que es el municipio de Puebla. Muy bien. Recordemos que hay 3 ríos que lo atraviesan. ¿Y por qué están contaminados, Rafa? O sea, cuéntame, Doc. O sea, ponle con ganas. Hay una frase política que señala que cuando una civilización militarmente más poderosa toma control de otra a la cual invadió o conquistó, impone su cultura, impone sus usos y sus costumbres. Y nosotros, al hablar de la contaminación de los ríos que atraviesan la ciudad de Puebla, el Alceseca, el San Francisco, el Atoyac, tenemos que referirnos a ese uso y costumbre de utilizar los ríos como cloaca. Hay una historiadora en la Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita, una excelente doctora, la doctora Rosalba Loreto López. Tiene un libro que se llama Agua, Poder Urbano y Metabolismo Social. Este libro es muy interesante porque ella retoma y cruza lo que es la parte geológica, la parte del río, y cómo se entremezcla con el desarrollo urbano de la sociedad de Puebla desde el 1533 o 31, cuando se funda la ciudad de Puebla. Y el río San Francisco toma un auge importantísimo. Pero ella señala que ya desde mediados del siglo XVI, el río San Francisco ya era una cloaca. No me digas. Los residentes, la etnia española que conquista ese terreno, que se impone en ese asentamiento, utiliza el río para lanzar todos los desechos industriales, artesanales, la elaboración de las carnes, la carnicería, en los molinos de trigo, el tratamiento de la piel, el tratamiento de las telas y los desagües de la ciudad. Jamás pensaron que eso les podría afectar. Es esta costumbre que todavía tenemos de que el agua se usa para arrastrar. Así es. Arrastramos excrementos, arrastramos mugre, o sea, el agua se usa como un elemento para arrastrar y alejarlos de nosotros. Esta herencia medieval donde el agua no tenía la importancia que tiene hoy, los españoles la imponen en el asentamiento original de la ciudad de Puebla. El agua es para acarrear excrementos, desechos. Y eso al día de hoy se fue transformando en leyes. Ese uso y costumbre de concebir el río como mecanismo para desechar lo que sobra, para desechar excrementos, para desechar basura, al día de hoy está hasta legislado. Recordemos que el origen de una ley es la costumbre. Pues exactamente. Mira, desde el 1981 se transformó en ley el poder utilizar los dominios públicos para uso particular. Lo que había era que pagar una cuota y obtener la concesión. Recordemos también que desde el 1910, bajo ley, con el Porfiriato, los ríos pasan a propiedad nacional y con la formación o la creación de la Constitución del 1917, ese concepto legal pasa a la Constitución. Las aguas son nacionales. Y a partir de ahí, pues el gobierno en turno se atribuye la autoridad para concesionar esas aguas. Y entre las concesiones que da, además de beberla, está la de utilizarlas como cloacas. Que en realidad, más que las aguas, se vuelven las barrancas, Rafa. O sea, las barrancas para que ahí fluyan todos los desechos contaminantes, porque de agua ya queda poco. Mira, tristemente las barrancas actuales primero se utilizan como vertederos. Ahí todo lo que el municipio o los residentes municipales
no saben qué hacer con ellos, los tiran a la barranca. Y como no pasa el camión de la basura, como no hay espacio en el vertedero municipal, o no hay vertedero, simplemente se deshacha y se tira a la barranca, olvidándonos que esa barranca en algún momento va a recoger el agua de la lluvia y va a formar el arrochuelo que después va a tener como río. Y va acumulándose toda esa basura que después se cubre con una ley de concesión de aguas para tirar el excremento, ya sea de complejos habitacionales, ya sea de complejos industriales, o ya sea para el agua de la lluvia. Todo eso se mezcla en un mismo lugar. Y así está concebido. Lo triste de esto es que, sin meternos en el detalle de la historia, debemos arrancar de la ley de planificación. Cada presidente en turno, cada gobierno en turno está obligado a presentar un plan nacional de desarrollo. Y ahí incluye el utilizar los ríos como lugar para descargar lo que ahora se llama residuo. Antes era aguas negras, antes era desecho, antes era basura. Ahora técnicamente le hablan de residuos. Y sería bueno definir la palabra residuo, porque un residuo es lo que ya no se puede dividir en más pedazos. Por ejemplo, si usted limpia su casa y no tiene mucho tiempo, barre todo, lo recoge todo y después separa la botella de plástico, la botella de vidrio, algún envase, alguna ropa, pues barrió, recogió, pero finalmente le queda un polvito que ya no puede dividir más. Ese es el residuo. Ese es el residuo. Y lo mismo ocurre con las aguas. Cuando hay una fábrica que está procesando muebles, bueno, utiliza el agua para que los trabajadores vayan al baño y puedan ir a usar el inodoro, lavarse las manos, limpiar las herramientas, pero hay un residuo, el polvo, el aserrín, hoy se vende el aserrín, pero al limpiar el lugar queda algo que ya no puede ni venderse, ni dividirse, ni utilizarse en nada más. Eso es el residuo. Cuando tiene una planta de procesamiento de alimentos, las cosas se complican. Porque estamos tirando al desagüe materia orgánica que se va a descomponer. Vamos a tirar materia, el excremento de los animales que se mataron. La sangre. La sangre. Cuando usted tiene un matadero o tiene un rastro, ahí hay mucho desecho. Aunque hay animales que se consume casi todo, el del cerdo se come todo, pero hay sangre. Sí. Hay desechos de tejidos. Todo eso se tira a la barranca. Y se tiene permiso para tirar. Y se paga para tirarlo. Por eso cuando se presenta una denuncia, pues cae en oídos sordos. Porque la empresa tiene una concesión para tirar esos residuos en esa barranca, en ese arroyo, en ese río. Está debidamente legislado para eso. Si ustedes toman el proyecto del Plan Nacional, ahora que hay un nuevo gobierno, vamos a estar siendo gobernados por el Plan Nacional 2020-2024, pero dentro de un año, por ley, debe haber un Plan Nacional nuevo, donde incluya el Plan Nacional o el Programa Sectorial del Equilibrio Ecológico y de Medio Ambiente. Y de ahí tiene que haber un programa especial para hablar de la política hídrica. Puedo poner las manos al fuego y estoy seguro que ninguna de las tres partes, ya sea el Plan Nacional en su conjunto, ni el Plan Sectorial de Equilibrio Ecológico, ni la política hídrica, contempla el evitar que los desechos metabólicos, los desechos orgánicos, los desechos de metales
se tiren en los ríos. Oye, Rafa, platícame sobre los drenajes marginales que en la primera mitad de los 90 se construyeron en casi toda la nación, pero por lo menos en Puebla hay un esfuerzo grande para que estos desechos de los que estamos platicando no deberían de caer en la cuenca, directamente a la cuenca hidrológica. Mira, desde el 1980 hay una preocupación nacional, o digamos una respuesta nacional al reclamo internacional del equilibrio ecológico, y va incluyéndose en nuestro lenguaje el desarrollo sustentable. Quiere decir que debe dejarse el espacio ecológico para que se renueve por sí mismo y el ser humano sea una especie más. Esa preocupación se transforma en la Constitución, obligando a que los municipios se hagan responsables de darle agua potable a los residentes municipales, de ofrecer alcantarillado y a la misma vez de tratar las aguas de desechos, lo que sobra, el excremento en el municipio. Si hay una fábrica, pues tendrán que trabajarlo conforme a la ley estatal, conforme a lo que la Secretaría de Ecología esté ordenando, porque ahí tiene que haber un impacto ambiental. ¿Qué daño va a hacerle al ambiente el poner una fábrica, el poner un conjunto de fábricas juntos? Y va con un parque ecológico, parque industrial, se va complicando, pero lo que sería por lo menos las aguas negras de los complejos habitacionales, como sería Infonavit, como sería una colonia nueva, se iban uniendo a estos circuitos periféricos que tenían el fin de llevar el agua a las plantas de tratamiento. Okay. La complicación surge de otro evento, uno económico y otro geológico. En Puebla, por lo menos, vino el temblor del 1985, donde gran parte de la Ciudad de México se vio afectada. Cadenas de edificios en Tlatelolco colapsaron completamente. Y la alternativa que vio más viable el gobierno en ese momento fue la descentralización y promover que las personas, los residentes de México, se mudaran a las ciudades periféricas. Puebla creció y muchas fábricas se dirigieron hacia Puebla, y a eso le añades el boom económico que trajo la liberación económica de una trayectoria del GATT, de la ruptura de los aranceles, un periodo económico que llamamos neoliberal, donde muchas fábricas mercantiles vienen al territorio nacional buscando dos cosas: una, mano de obra barata, y una segunda, dónde desechar los residuos. El daño ecológico. ¿Quién de los países que va a recibir estas fábricas internacionales va a absorber el gasto ecológico? Y ese es un problema donde México guardó silencio y dijo: vengan. A partir del 1981, el colapso de la economía de López Portillo, después del boom petrolero, con una deuda externa brutal, Miguel de la Madrid inicia un nuevo periodo económico, un nuevo periodo que se llamaba los tecnócratas, pero realmente no era más que la liberación de la economía, la eliminación de las obstrucciones para que vinieran nuevas fábricas, viniera nuevo capital. Tenemos a Salinas con el Tratado de Libre Comercio y la venta de los bancos que había nacionalizado López Portillo. Ese boom económico generó el desarrollo industrial de una manera inimaginable. El desarrollo económico de 4 siglos no compara con 3 sexenios. No compara con el de Miguel de la Madrid, el de Salinas
y el de Cedillo. Es un boom. Por mucho que digamos que no hubo mucho crecimiento económico durante el periodo de Miguel de la Madrid, ¿no? Pues tuvo un terremoto, tuvo además un cambio en política económica, pero tiene un Salinas que todo lo que compró López Portillo lo vendió. Todo, absolutamente todo. Banca, tiendas, era inimaginable todo lo que el gobierno mexicano poseía. Poseía a BIF, poseía Sanborns. Burger Boy pertenecía al gobierno, algo inadmisible, pero bueno, inimaginable el día de hoy. Ese boom económico obliga a dar una respuesta: ¿dónde vamos a tirar la mierda? ¿Dónde vamos a tirar los desechos? Y desde la construcción de un nuevo lenguaje, aguas residuales, equilibrio ecológico, esas leyes que van adornando esa píldora de que no sabemos qué hacer con la mierda, es con la que vivimos hoy. Y si usted lee el Plan Nacional de Desarrollo, en el programa sectorial que gobierna Semarnat, y ve la política hídrica, ve que toda su preocupación de la contaminación no es más que un equilibrio. No es eliminar la contaminación, no. Es poner 2 o 3 plantas de tratamiento que funcionen para que el ecosistema no colapse. El problema es que la sociedad, por el desarrollo económico, sigue creciendo. Y hay un elemento que yo no puedo decir ni quiero añadir, pero que debe existir, que es la corrupción. ¿Cómo es posible que no haya un impacto ambiental en la planta o en el Parque Ecológico Puebla 2000? ¿Cómo va a decir a mí que 20 fábricas juntas no generan un impacto ambiental? Por favor, la construcción de 20 edificios de Infonavit al lado de esa planta industrial no generan un impacto ambiental. Pues, pero si el río está negro. O sea, no hay que ser científico para decir, esa agua está contaminada. Y el problema no son las empresas ni los Infonavit, esos por naturaleza van a llegar. El problema es que dentro de la planeación no se incluye el procesamiento de sus desechos. Ni por lo menos se incluye el evitar que caigan. Estabas preguntándome sobre los circuitos marginales. Los circuitos marginales que iban a recoger todas estas aguas. Claro. Yo fui recientemente a uno que está estamos hablando en Puebla, está por San Manuel, y aquel lugar está abandonado. Está lleno de plantas, de desechos. Los residentes saben que por ahí pasa un tubo. Hasta dónde llega no sabemos. Pero sí sabemos que la única planta de tratamiento que estaría recogiendo esas aguas marginales sería la planta de tratamiento de aguas residuales Alceseca Sur, que está en la Junta Auxiliar de San Francisco Toteomihuacán, y que cualquiera que transite por ahí va a ver que hay una estela de espuma de las descargas de esa agua que fue tratada. Quiere decir que por defecto las aguas que están tirando y que están a 2 kilómetros del lago Valsequillo están contaminadas. La planta de tratamiento no está tratando. Pues puede que esté retirando algo. No podemos decir que en 100% no. Es una planta que tiene una planta primaria y una secundaria, recoge residuos sólidos, recoge materia pesada, debe retirar algo del excremento, pero no puede darse abasto. Mira, en el río Alceseca descargan 3 hospitales. El Hospital Militar, Regional Militar, el IMSS, que está en Margaritas, hay una ciudad que sería de Infonavit, está el Batán, 3 hospitales descargando en un circuito marginal. Y si vamos más arriba tenemos el Industrial Park, que está
en la Junta Auxiliar La Resurrección. Cruzamos la autopista y tenemos el Parque Industrial Puebla 2000. Y por ahí seguimos viendo la densidad poblacional que rodea y cubre el río Alceseca. No me van a decir que las 2 plantas de tratamiento que hay alrededor de ese río pueden, con esta cantidad de residentes y de industrias y de hospitales, no se da abasto, por mucho que quieran. Y no hay una planificación pensada en los seres humanos que vivimos en la ciudad de Puebla. Hay un proyecto de desarrollo que está pensado en el desarrollo económico y en un equilibrio de los sistemas económicos. Pero el eje del desarrollo no es el ser humano. El eje del desarrollo no somos nosotros los residentes de Puebla. El eje de desarrollo está pensado en qué fábricas se van a traer. Si no, veamos la Audi que desarrolló Rafael Moreno Valle. ¿En quién se pensó? ¿En el agua de los residentes que estaban ahí? ¿Dónde estará tirando los desechos metabólicos, los desechos industriales la planta Audi? No tengo idea, no la he podido investigar. El hospital que se abrió de traumatología muy cerca de esa planta, ¿dónde se está tirando todos esos desechos? ¿De dónde sale el agua? Para reforzar ese desarrollo industrial. No se está pensando en los residentes, en las personas que viven ahí. Por eso hay una permanente violación de los derechos humanos de aquellas personas que vivimos en la ciudad de Puebla. Oye, Rafa, y la relocalización de la industria que está en China y que se aspira a que se venga a Puebla, ¿qué va a pasar, Rafa? Eso va a estar bien interesante.